Estamos aquí en el set de entrevistas con otro personaje que tiene muchas cosas que contarnos. Se trata de Vicente Pallardó, analista de coyuntura económica del IEI, Instituto de Economía Internacional, de la Universidad de Valencia. Bienvenido, Vicente, muchas gracias por atender a nuestras cámaras. La pregunta es clara. ¿Europa es la clave? ¿Es el futuro? ¿Es nuestro espejo en el que mirarnos? Europa debería seguir siendo clave en el contexto internacional y debería seguir siendo parte al menos del futuro en el que mirarnos. Esta especie de derrotismo, de pesimismo que atraviesa Europa, en el que parece que buscar soluciones extremas, que romper con el pasado es lo más razonable, yo creo que es un error. Europa tiene los recursos económicos, tiene los recursos humanos, los recursos tecnológicos para seguir liderando en el mundo. Es cierto, desde que ha estallado la crisis es el continente que menos ha crecido, es en el que parecen plasmarse más los problemas. Pero el problema... ¿Por qué? Pues porque falta estrategia, falta liderazgo y falta unión ¿Por europea. parte de quién? Hablamos mucho de Unión Europea, pero no hay unión, no hay unidad europea. ¿Por parte de quién? Esa es una interesante pregunta. Yo creo que hubo una época en la que Europa, no olvidemos que Europa ha sido siempre el modelo, desde hace muchas décadas, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, en el que se ha querido mirar el mundo que quería progresar, que quería no solo crecer, sino desarrollarse, que son cosas distintas. No solo hay que generar riqueza, hay que saber cómo utilizar esa riqueza en pro del bienestar de los ciudadanos. Y Europa ha sido la referencia mundial en eso. ¿Por qué estamos perdiendo esa iniciativa? Porque ahora parece que nosotros somos un poco algo a dejar de lado, el pasado. Porque faltan unas estrategias de futuro, falta un liderazgo. ¿Tenemos dirigentes? Sí. Y esa idea de que todos son incompetentes no tiene sentido. Pero son dirigentes que siguen a la opinión pública. No, necesitamos personas que lideren. Por ejemplo, pongo un ejemplo que es muy... Los países del sur, se dice en Alemania, en Holanda, son unos despilfarradores, unos... Bueno, si esa es la opinión pública, lo que se necesita es unos líderes que digan no. Los países del sur han cometido errores, pero también han hecho una parte importante de progreso en las últimas décadas para acercarse a Europa. Tenemos que colaborar. Esa colaboración, además, redundará en nosotros. Permítame que te ponga un ejemplo muy claro de un país concreto. Finlandia fue uno de los países más duros cuando estalló la crisis en Europa contra los países del sur. Hizo algo que ni Alemania ni Holanda hicieron, obligar a firmar un convenio que si no se cumplían las condiciones se compensaría a Finlandia. Finlandia está ahora en una severa crisis. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Claro. Eso se evita con Europa, con un programa europeo integrado de crecimiento, que apoye, por cierto, el emprendedurismo, que apoye a las pymes, que apoye la competencia, que apoye la resolución de problemas como el coste energético, como el coste financiero. Pero es que tenemos los recursos. No es como si esto fuera la África subsahariana. No tengo recursos, ¿qué voy a hacer? Tengo que esperar. No, Europa tiene recursos de sobra. Falta solidaridad. Falta solidaridad, falta liderazgo, falta llevar ideas a la práctica, pero ideas como Europa en un bloque. Si no lo hacemos como Europa en un bloque, la gente se está quedando atrás. Y si la gente se queda atrás, surgen ideas claramente antieuropeas, en un lado del espectro o en el otro. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso? Pues ahí deberíamos exigir que nuestros dirigentes, y hay que intentar, tenemos ahora el nuevo relativamente gobernador del Banco Central Europeo, el nuevo presidente de la Comisión, están hablando exactamente de esto, de una estrategia europea, donde Europa pone el dinero, respalda el dinero, dirige los proyectos, apoya en Grecia, en España, pero también en Letonia, en Finlandia, y con ello podremos tirar. Lo importante es, tenemos el dinero, tenemos el capital humano, tenemos los recursos tecnológicos, falta la voluntad de trabajar juntos. Claro, nuestros jóvenes están marchando a otros países de Europa, ¿qué podemos decir ahí? No solo de Europa, se están marchando fuera de Europa, se están marchando a Asia, se están marchando a Oceanía, se están marchando a América. ¿Por qué? Porque viene una Europa, hablaba yo, una chica del máster que dirijo, sí, desde Australia, hablaba el otro día y me decía, es que ya no es solo las oportunidades, es la sensación de optimismo, de dinamismo. En Europa todo es pesimismo, todo es derrotismo, eso no puede ser. Esos jóvenes son la generación que tiene que seguir haciendo que Europa lidere. Por tanto, por ellos sobre todo, también por los demás, pero por ellos sobre todo hay que hacer ese esfuerzo de unidad y de trabajo común. Y ahí enlazamos con tu ponencia.
un mundo de transformación acelerada, una Europa dormida. ¿La despertamos o nos vamos? Absolutamente. El título es, bueno, demoledor. Demoledor, ¿no? Demoledor porque los que estamos trabajando continuamente con jóvenes vemos que se van. Y se van no porque salgan, porque yo siempre digo, ojalá todos los jóvenes de todos los países se marcharan a estudiar o a trabajar en un momento dado y que vuelvan, y que vayan a un tercer país y que vuelvan otra vez, pero voluntariamente. El problema es que nuestros jóvenes se están marchando obligados, porque ven una España, una Europa parada, dormida, pero no hay motivos para ello. Yo, si no hubiera recursos, diría, mira, nuestra época ha pasado. Yo soy europeísta y soy de los que cree que Europa tiene mucho que aportar al mundo. Yo cuando veo cómo funcionan los derechos humanos en otros sitios que presuntamente van bien, me da miedo. Cuando veo cómo se discrimina a los que parten de situaciones de pobreza en otros sitios, me da miedo. ¿Eso es lo que queremos para Europa? Eso podría ser terrible. ¿Y el despertador de Europa cuál es? El despertador de Europa tiene que ser todo el mundo, tienen que ser estas sesiones, tienen que ser las universidades, tienen que ser los grupos de presión de toda índole, tienen que tocar la campana para despertar a nuestros dirigentes y decir, tenemos todo, dinero, recursos, capital humano, pongámoslos a trabajar unidos, tenemos que ser todos. Según tu opinión, ¿estas jornadas cómo pueden ayudar a ello? Estas jornadas están relacionando a gente de múltiples ámbitos, que trabaja en múltiples facetas, mucha gente que no se conoce y que aquí tienen una oportunidad enorme de hacer el networking. Pero no solo aquí, es aquí no hay solo españoles, no hay solo valencianos, hay gente que ha venido, que está estudiando o que está en empresas que vienen de muchos sitios de Europa. Este tipo de jornadas que se reproducen en otros lugares es el caldo de cultivo de ese inicio de la transformación. Desde aquí surgen ideas y surge presión para los que de verdad tienen poder de decisión. Muy bien, y según tu opinión, un consejo para estas personas emprendedoras reales o latentes. Según tu opinión personal, ¿qué consejo de amigo le podrías dar? Primero, que crean que hay oportunidades. Lo más importante es creer. Segundo, que sepan que hay instituciones públicas y privadas que están trabajando para que esas oportunidades, explicarles cómo aprovecharlas. Este es un ejemplo palmario. Sí. Y tercero, que recuerden, hoy en día el campo de actuación es global, es el mundo. Alguien puede decir, a mí me va bien en la provincia de Valencia, que es mi ámbito de actuación. No vale, le va a ir bien un tiempo limitado. España, vale, le puede ir bien un tiempo limitado. Hay que trabajar con visión global, hay que abrirse a los jóvenes que conocen el mundo y hay que abrirse a colaborar con empresas de otros sitios, aprovechar las ayudas de instituciones a todos los niveles.